Ocupe el cuartito del fondo, dijo mi hijo cuando su esposa embarazada quiso mi habitación. Oh, váyase. Las palabras de Fernando me golpearon como una bofetada. Pero lo peor vino después. Mi nuera Brenda, con 6 meses de embarazo y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, se acercó y agregó: «Será genial si usted se ha ido para el fin de semana». No era una sugerencia. Era una orden disfrazada de cortesía. Me querían fuera de mi propia casa antes del sábado. Fuera de mi habitación. Fuera de sus vidas. Yo, Marisol, 70 años de edad, parada en el pasillo de la mansión que compré con mi propio dinero, escuchando a mi único hijo darme un ultimátum como si fuera una inquilina molesta. Miré a Fernando buscando algún rastro del niño que crié, del hijo que abracé cuando perdimos a su padre. Nada. Sus ojos estaban fríos, distantes, como si yo fuera una extraña que estorbaba en su camino. «Mamá, no pongas esa cara. Solo necesitamos ese cuarto para el bebé. Es lo lógico. Tú ya no necesitas tanto espacio». Brenda se recostó contra el marco de la puerta de mi suite, mi santuario, acariciando su vientre con movimientos lentos y deliberados. «Este cuarto tiene la mejor luz para la nursery. Y francamente, Marisol, usted casi ni lo usa. Pasa todo el día trabajando de todas formas». Sentí como la humillación se arrastraba por mi garganta como vidrio molido. Quise gritarles que esa era mi casa, mi habitación, mi vida que ellos estaban intentando robar. Pero no salió ninguna palabra. Solo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como algo oscuro y peligroso comenzaba a despertar en mi pecho. «Si no quiere el cuartito del fondo, puede irse», continuó Fernando con un tono tan casual que parecía estar hablando del clima. «Unos días en un hotel no le harían daño. Cuando regrese, todo estará listo y no tendrá que ver el desorden». Brenda rió. Una risa suave, casi musical, pero cargada de veneno. «Sí, tómeselo como unas vacaciones, Marisol. A su edad, debe necesitar descanso. Nosotros nos encargamos de todo. Usted solo desaparezca hasta el lunes». Entonces lo entendí. No querían solo mi habitación. Querían que yo desapareciera. Que me volviera invisible. Que dejara de existir en mi propia casa para que ellos pudieran jugar a ser los dueños. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en las palmas. Pero mantuve el rostro sereno, en blanco, sin darles la satisfacción de ver mi dolor. «Está bien», dije finalmente. Mi voz salió tranquila, casi indiferente. «Me iré». Brenda parpadeó, sorprendida de que hubiera sido tan fácil. Fernando exhaló con alivio, como si hubiera estado esperando una pelea. «Perfecto, mamá. Sabía que lo entenderías». «Será lo mejor para todos», agregó Brenda, y esa sonrisa suya se ensanchó. «Puede quedarse en algún hotel lindo. Cárguelo a su tarjeta, total tiene dinero de sobra». Asentí sin decir nada más. Giré sobre mis talones y caminé hacia mi habitación, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda como puñales. Cada paso que daba resonaba en el silencio del pasillo. Escuché cuando Brenda susurró algo a Fernando y ambos rieron bajito. No alcancé a oír qué dijeron, pero no necesitaba escucharlo. El desprecio en sus voces lo decía todo. Entré a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. No la azoté. No grité. Simplemente la cerré, apoyé mi espalda contra la madera y respiré hondo. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Llorar ahora sería rendirme, y yo no me rendía. Nunca lo había hecho. Miré alrededor de la habitación que había sido mi refugio durante 2 décadas. Las cortinas color marfil que elegí en un viaje a Italia. El tocador antiguo que rescaté de una subasta en Nueva York. La cama enorme con sábanas de seda que compré cuando decidí que merecía lujos después de años de sacrificio. Las fotografías de mi difunto esposo Antonio en marcos de plata sobre la cómoda. Su sonrisa congelada en el tiempo, mirándome como si todavía estuviera aquí para protegerme. «Antonio», susurré al vacío, «¿qué hice mal con nuestro hijo?». Pero Antonio llevaba 15 años muerto. Un infarto repentino que me dejó viuda a los 55, con un negocio tambaleante y un hijo de 25 años que esperaba que yo me derrumbara. En lugar de eso, me levanté. Convertí nuestra pequeña agencia inmobiliaria en un imperio valuado en más de $3 millones.
Compré esta mansión en el mejor barrio de la ciudad. Contraté empleados. Cerré tratos con tiburones corporativos que me veían como presa fácil y terminaron firmando en mis términos. Lo hice todo sola. Por mí. Por Fernando. Por el futuro de esta familia. Y ahora mi propio hijo me echaba como basura. Me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo sino de una rabia tan profunda que dolía en los huesos. Tenía que pensar. Tenía que entender qué estaba pasando realmente. Fernando siempre había sido egoísta, mimado quizás por mi culpa, pero nunca cruel. Esto era diferente. Esto era calculado. Metódico. Como si alguien le hubiera metido ideas en la cabeza. Brenda. Todo había cambiado cuando Brenda apareció hace 2 años. Una mujer de 35 años, hermosa, manipuladora, que envolvió a Fernando en sus redes en menos de 3 meses. Se casaron al año de conocerse, y desde entonces vivían en mi casa temporalmente mientras buscaban algo propio. Temporalmente ya llevaba 8 meses. Y en esos 8 meses, Brenda había tomado control de todo. Redecoraba habitaciones sin preguntar. Compraba muebles caros con mis tarjetas de crédito. Organizaba cenas donde ella era la anfitriona y yo una invitada incómoda. Y Fernando la dejaba hacer todo. La miraba con ojos de cachorro enamorado mientras ella gastaba mi dinero y me trataba como estorbo. Me levanté y caminé hacia el vestidor. Necesitaba empacar. Si me querían fuera para el fin de semana, me iría. Pero no al cuartito del fondo. No a ningún hotel. Me iría de verdad, con dignidad, con un plan. Saqué una maleta grande del estante superior y comencé a doblar ropa con movimientos mecánicos. Vestidos elegantes color coral, verde esmeralda, gris perla. Trajes que usé en juntas de negocios donde firmé contratos millonarios. Blusas de seda que me puse cuando recibí premios por mi trayectoria en bienes raíces. Cada prenda era un recordatorio de quién era yo. Marisol Herrera. Empresaria. Sobreviviente. Mujer que construyó un imperio con sus propias manos. No era una anciana inútil que merecía ser relegada a un cuarto de servicio. Era una fuerza de la naturaleza que estos 2 idiotas estaban a punto de subestimar gravemente. Mientras empacaba, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. Contuve la respiración. Alguien tocó. 3 golpes suaves. Mamá. Era Fernando. Su voz sonaba casi arrepentida. Casi. No respondí. Seguí doblando una blusa color lavanda en silencio. Mamá, sé que estás molesta, pero... es por el bebé. Necesitamos ese espacio. Tú entiendes, ¿verdad? Entender. Como si esto fuera razonable. Como si echar a tu madre de su propia habitación fuera un acto de lógica y no de traición. Brenda y yo solo queremos lo mejor para nuestro hijo. Y tú tienes toda esa casa. No es como si te estuviéramos dejando en la calle. Cerré los ojos y respiré hondo. Quería abrir esa puerta y decirle todo lo que pensaba. Quería gritarle que esa casa era mía, que cada centímetro fue pagado con mi sudor, que él no tenía derecho a nada porque nunca había trabajado un día realmente duro en su vida. Pero no lo hice. Porque en ese momento comprendí algo crucial. Si explotaba ahora, si mostraba mi rabia, ellos ganarían. Me verían como la madre histérica, la vieja loca que no acepta la realidad. Necesitaba ser más inteligente, más fría, más estratégica. Está bien, Fernando, dije finalmente, manteniendo mi voz tranquila. Entiendo. Hubo silencio del otro lado. En serio. En serio. Me iré mañana temprano. No te preocupes. Otro silencio. Luego, gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor. Y se fue. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Lo escuché bajar las escaleras, probablemente para contarle a Brenda su victoria. Los escuché reír abajo. Escuché el descorche de una botella. Brindaban. Por mi derrota. Por su triunfo. Terminé de empacar en silencio absoluto. Cuando cerré la maleta, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del vestidor. Una mujer de 70 años me devolvió la mirada. Cabello plateado perfectamente peinado.
ojos oscuros que habían visto demasiado, piel marcada por el tiempo pero digna, fuerte. Ellos no saben con quién se metieron, le dije a mi reflejo. Y por primera vez en horas, sonreí. Pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que acababa de tomar una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y marqué un número. Contestó al segundo timbre. Carolina, soy yo. Necesito verte mañana a primera hora. Y trae todos los documentos de la casa. Todos. Mi mejor amiga, mi abogada, mi confidente de 40 años, no hizo preguntas. Solo dijo, estaré ahí. Colgué y me senté en la cama una última vez. Afuera escuché más risas. Fernando y Brenda celebrando. No sabían que aquella sonrisa de Brenda estaba a punto de desaparecer. No sabían que el pánico se apoderaría muy pronto. Porque cuando descubrieran lo que yo estaba planeando, cuando entendieran la magnitud de su error, sería demasiado tarde. Miré las fotografías de Antonio una última vez. Perdóname, amor, por lo que voy a hacer. Pero nuestro hijo necesita aprender una lección que debí enseñarle hace años. Apagué la luz y me recosté. Mañana comenzaría todo. Mañana me iría. Y cuando regresara, nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. No había dormido realmente, solo había cerrado los ojos mientras mi mente trabajaba sin parar, planificando cada movimiento. Me duché en silencio, me vestí con un traje color gris perla que siempre me daba seguridad, y bajé las escaleras arrastrando mi maleta. La casa estaba en silencio. Fernando y Brenda seguían dormidos en la habitación de invitados, probablemente soñando con su nursery perfecta y su vida perfecta en mi mansión perfecta. Dejé la maleta junto a la puerta principal y caminé hacia la cocina. Preparé café, el aroma llenando el espacio vacío, y me senté en la barra donde tantas mañanas había planeado mis días. Saqué mi teléfono y revisé mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis inversiones. Todo estaba a mi nombre. Todo. Fernando no tenía nada propio excepto el salario inflado que yo le pagaba por un trabajo que apenas hacía. Brenda no tenía nada excepto las tarjetas de crédito que yo financiaba. Y ahora querían mi habitación. Mi casa. Mi vida. Bebí mi café despacio, saboreando cada sorbo como si fuera el último momento de paz antes de la tormenta. Escuché pasos en las escaleras. Brenda apareció en la cocina, despeinada, con una bata de seda color rosa que probablemente costó $500 de mi dinero. Me miró con sorpresa fingida. Oh, Marisol, qué temprano. Ya se va. Sí, respondí sin emoción. Quiero dejarles espacio para trabajar. Ella sonrió, esa sonrisa que ya me resultaba insoportable. Qué considerada. Veo que trajo su maleta. ¿A dónde irá? A un hotel. Todavía no decido cuál. Me estudió por un momento, como si buscara señales de resistencia. No encontró ninguna. Yo había perfeccionado mi máscara de indiferencia durante años de negociaciones difíciles. Bueno, tómese todo el tiempo que necesite. 1 semana, 2 semanas, lo que sea. Fernando y yo nos encargaremos de todo aquí. 1 semana. 2 semanas. Ya me estaban extendiendo el exilio. Claro, dije, levantándome y llevando mi taza al fregadero. Por cierto, Marisol, queríamos hablar con usted sobre algo. Se sentó en el banquillo que yo acababa de dejar, reclamando mi espacio con una naturalidad ensayada. Fernando y yo hemos estado pensando. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Y con el bebé en camino, necesitaremos más espacio permanente. Sentí como se me erizaba la piel, pero mantuve la expresión neutral. Ah, sí. Sí. Pensamos que tal vez usted podría mudarse a algo más apropiado para su edad. Un apartamento bonito, de una habitación, más fácil de mantener. Sin escaleras, sin tanto espacio vacío. Hay unos edificios preciosos cerca del centro, con seguridad, servicios para personas mayores. Personas mayores. Como si yo fuera una inválida que necesitaba supervisión. Y esta casa, continuó Brenda, acariciando el mármol de la barra como si ya fuera suya, sería perfecta para nosotros. Para criar a nuestro hijo. Para crecer como familia. Ahí estaba.
El plan completo. No solo querían mi habitación, querían toda la casa. Querían que yo desapareciera a un apartamento pequeño mientras ellos tomaban control de mi mansión, mi vida, mi legado. Respiré hondo, contando hasta 10 en mi mente. Es una idea interesante, dije finalmente. Tendría que pensarlo. Brenda sonrió, satisfecha. Por supuesto. Tómese su tiempo. Mientras está en el hotel, puede pensarlo bien. Sin presiones. Justo en ese momento, Fernando bajó las escaleras bostezando. ¿Ya te vas, mamá? Sí. Ustedes necesitan el espacio. Se acercó y me dio un abrazo rápido, mecánico, sin afecto real. Gracias por entender. Sé que es un cambio, pero es lo mejor. Lo miré a los ojos, buscando a mi hijo. Buscando al niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, al adolescente que me abrazaba cuando extrañaba a su padre, al joven que me prometió que siempre cuidaría de mí. No lo encontré. Solo vi a un hombre de 40 años que había aprendido a tomar el camino fácil, que prefería complacer a su esposa manipuladora que defender a su madre. Adiós, Fernando, dije. Y tomé mi maleta. Brenda me acompañó hasta la puerta, todas sonrisas y despedidas falsas. Que tenga un lindo viaje. Marisol. Llámenos cuando se instale. Y no se preocupe por nada aquí. Nosotros cuidaremos su casa como si fuera nuestra. Como si fuera nuestra. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras yo subía a mi auto. Puse la maleta en el asiento trasero, me senté al volante y encendí el motor. Miré hacia la casa una última vez. Brenda seguía en la puerta, observándome partir con esa expresión de victoria absoluta. Fernando apareció detrás de ella, rodeándola con el brazo, los dos viéndome irme. Conduje en silencio por las calles vacías de la mañana hasta llegar a un café pequeño a 20 minutos de la casa. Carolina ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo con una carpeta gruesa frente a ella. Mi mejor amiga desde hace 40 años. Mi abogada desde hace 30. La única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Me vio entrar y su expresión se endureció. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando estábamos a punto de destruir a alguien en los tribunales. Me senté frente a ella y antes de que pudiera decir algo, ella habló. Cuéntame todo. Y se lo conté. Cada detalle. Cada humillación. Cada palabra venenosa. Carolina escuchó en silencio, su rostro volviéndose más serio con cada frase. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló lentamente. Esos malditos, murmuró. Esos malditos estúpidos. Necesito saber qué opciones tengo, dije. Necesito saber cómo protegerme. Carolina abrió la carpeta y sacó documentos. Marisol, legalmente la casa es tuya. Todo está a tu nombre. Fernando no tiene ningún derecho sobre nada. Lo sé, pero quiero más que eso. Quiero asegurarme de que nunca puedan tocar lo que es mío. Ella me miró con una sonrisa lenta, calculadora. Entonces vamos a blindar todo. Y cuando digo todo, es todo. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada documento, cada propiedad, cada inversión. Carolina tomó notas rápidas, subrayó cláusulas, hizo llamadas a otros abogados. Vamos a crear un trust irrevocable, explicó. Todo entrará ahí. La casa, las propiedades, las inversiones, todo. Tú serás la única beneficiaria mientras vivas. Después, irá a quien tú decidas. Fernando no podrá tocar nada legalmente. ¿Cuánto tiempo tomará? Si actuamos rápido, 3 días. Tengo los contactos. Podemos hacerlo todo de emergencia. 3 días. El fin de semana. Perfecto. Hazlo, dije. Carolina sonrió. Hay más. Vamos a cancelar todas las tarjetas de crédito que Fernando y Brenda usan. Vamos a remover a Fernando de cualquier cuenta donde tenga acceso. Vamos a cambiar las cerraduras de la casa. Vamos a preparar una orden de desalojo si es necesario. Cada palabra era como música. Y mi empresa. Vamos a reestructurar. Fernando tiene un puesto ahí, ¿cierto? Sí. Vicepresidente de nada. Gana $80,000 al año por ir 3 horas a la oficina.
Carolina rió sin humor. No más. Lo removemos de la planilla. Inmediatamente. Sentí como algo cálido se expandía en mi pecho. No era alegría. Era justicia. Era el inicio de algo que debió pasar hace años. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Carolina cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. Ya empezamos. Hice las primeras llamadas mientras hablabas. Para mañana a esta hora, todo estará en movimiento. Me recosté en la silla, sintiendo por primera vez en días que podía respirar completamente. Gracias, Carolina. No me agradezcas todavía. Esto apenas comienza. Tenía razón. Esto apenas comenzaba. Y cuando Fernando y Brenda descubrieran lo que había hecho, cuando esa sonrisa desapareciera de su rostro y el pánico se apoderara, yo estaría lista. Lista para verlos caer. Lista para recuperar todo lo que intentaron robarme. Lista para enseñarles la lección más importante de sus vidas. Nunca subestimes a una mujer de 70 años que construyó un imperio sola. Porque cuando decides hacerle guerra, ella no solo pelea. Ella gana. Pasé los siguientes 3 días en un hotel discreto del centro, uno que yo misma había desarrollado años atrás. El gerente me conocía bien y me dio la suite ejecutiva sin hacer preguntas. Desde ahí, coordiné todo con Carolina como si estuviéramos planeando una operación militar. Porque eso era exactamente lo que esto se había convertido. Una guerra silenciosa donde cada movimiento contaba. El viernes por la mañana, Carolina llegó con más documentos. Los esparcimos sobre la mesa de la suite como piezas de un rompecabezas que finalmente estaba tomando forma. El trust está listo, anunció, señalando una pila de papeles. Firmamos hoy ante notario. Todo queda blindado. La casa, las 3 propiedades comerciales, las inversiones, las cuentas. Todo protegido legalmente. Fernando no podrá tocar ni un centavo. Firmé cada página con una satisfacción que no había sentido en años. Cada firma era un clavo en el ataúd de sus planes. Las tarjetas de crédito fueron canceladas esta mañana, continuó Carolina, revisando su lista. La American Express, la Visa Platinum, todas. Si intentan usarlas, serán rechazadas. Pensé en Brenda tratando de comprar sus muebles importados de $50,000 y encontrándose con un rechazo humillante. La imagen me hizo sonreír. Fernando fue removido de la planilla de la empresa ayer por la tarde, agregó Carolina. Recursos Humanos le envió un email oficial. Terminación inmediata por reestructuración administrativa. Su último cheque será depositado hoy, y después nada más. Y su acceso a las cuentas bancarias. Bloqueado desde el miércoles. Intentó hacer una transferencia ayer de $15,000 y fue rechazada. Llamó al banco furioso. Le dijeron que solo la titular de la cuenta puede autorizar movimientos. Es decir, tú. Me recosté en la silla, procesando cada detalle. Fernando había estado viviendo de mi dinero durante años, gastando sin límite, sin preocuparse por nada porque mamá siempre estaba ahí para pagar. Ahora, de repente, el grifo se había cerrado y él ni siquiera sabía por qué. ¿Han intentado contactarte?, preguntó Carolina. Saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Fernando. 12 mensajes de texto. 3 de Brenda. Los primeros mensajes eran confundidos, preguntando si había algún error con las tarjetas. Los últimos eran más desesperados, exigiendo que los llamara urgentemente. No había respondido ninguno. Perfecto, dijo Carolina. Déjalo sudar un poco más. Esa tarde, mientras Carolina finalizaba los últimos detalles legales, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Abrí mi laptop y revisé el historial de las tarjetas de crédito de los últimos 6 meses. Necesitaba saber exactamente cuánto habían gastado Fernando y Brenda. Las cifras me dejaron sin aliento. Enero, $12,000. Febrero, $18,000. Marzo, $23,000. Abril, $29,000. Mayo, $34,000. Junio, el mes que acababa de terminar, $42,000. En total, más de $150,000 en 6 meses. Restaurantes caros. Ropa de diseñador. Muebles. Electrónicos. Joyas.
Un viaje a Cancún que costó $15,000 y del cual ni siquiera me invitaron. Habían estado gastando mi dinero como si fuera agua, preparándose para su nueva vida en mi casa, decorando su futuro a mis expensas. Y yo, estúpida, había dejado que pasara porque no quería crear conflictos. Porque quería creer que mi hijo todavía me amaba. Porque tenía miedo de quedarme completamente sola. Cerré la laptop con fuerza. Esa versión de mí había muerto el día que me echaron de mi habitación. La nueva Marisol no tenía miedo. La nueva Marisol cobraba cada deuda. El sábado por la mañana, Carolina llegó temprano con un cerrajero de confianza. «Es hora», dijo simplemente. Condujimos hasta la mansión. Eran las 7 de la mañana y sabía que Fernando y Brenda todavía estarían dormidos. Habían salido tarde la noche anterior, según las notificaciones de la alarma que yo controlaba desde mi teléfono. Probablemente celebrando su victoria, gastando el último dinero que pudieron antes de que las tarjetas fueran canceladas. El cerrajero trabajó rápido y en silencio. 30 minutos después, todas las cerraduras habían sido cambiadas. Puerta principal, puerta trasera, puerta del garaje, todas. Les entregué un juego de llaves nuevas a Carolina y guardé el otro. «¿Quieres entrar?», preguntó ella. Negué con la cabeza. «Todavía no. Primero quiero que descubran lo que hicimos». Nos fuimos antes de que despertaran. Regresé al hotel y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 10 de la mañana, mi teléfono explotó. Fernando llamó 6 veces seguidas. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Luego llegaron los mensajes de texto. Primero confundidos. «Mamá, las llaves no funcionan. Cambiaste las cerraduras». Luego molestos. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué harías esto? Llámame ahora». Finalmente, furiosos. «Esto es ridículo. Es mi casa también. No puedes dejarnos afuera». «Su casa también». Las palabras me hicieron reír en voz alta, una risa amarga que no reconocí como mía. Entonces llegó el mensaje de Brenda. Uno solo, pero cargado de veneno. «No sé qué está tratando de hacer, Marisol, pero esto es inaceptable. Estoy embarazada. No puede dejarnos en la calle. Fernando hablará con sus abogados. Esto no quedará así». Sus abogados. ¿Con qué dinero pagarían abogados si Fernando acababa de perder su trabajo y todas sus tarjetas estaban canceladas? Carolina, sentada frente a mí en la suite, leyó los mensajes por encima de mi hombro y sonrió. «Déjame adivinar. Ahora amenazarán con acciones legales». «Ya lo hicieron». «Perfecto. Que lo intenten. Tenemos todo documentado. La casa está a tu nombre. Siempre lo ha estado. Ellos son residentes temporales que han sobrepasado su bienvenida. Legalmente, puedes desalojarlos cuando quieras». «¿Cuánto tiempo tengo que darles?» «Técnicamente, 30 días. Pero considerando que han estado viviendo ahí sin pagar renta, sin contrato formal, y que tú eres la única dueña, podríamos argumentar terminación inmediata por comportamiento hostil». «Comportamiento hostil». Echarme de mi propia habitación definitivamente calificaba. «Preparemos los documentos de desalojo entonces», dije. «Ya están listos. Solo necesitas firmar y los presentamos el lunes». Firmé ahí mismo, con un trazo firme y decidido. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. «¿Mamá? Por fin. ¿Qué demonios está pasando?» La voz de Fernando sonaba frenética, desesperada. «Hola, Fernando. Las cerraduras están cambiadas. No podemos entrar a la casa. Nuestras cosas están adentro. La ropa de Brenda, mis documentos, todo». «Lo sé». «¿Lo sabes? ¿Y por qué hiciste esto?» «Porque es mi casa», dije tranquilamente. «Y ustedes me dejaron muy claro que no me querían ahí». «No dijimos eso. Solo necesitábamos el cuarto para el bebé. Eso no significa que te echaríamos de la casa». «No. Ustedes querían que me fuera a un apartamento pequeño para personas mayores. Brenda me lo dejó muy claro antes de irme». Silencio al otro lado. Ella solo estaba pensando en opciones. No era en serio. «Ah, ¿no? Qué curioso.
porque sonaba bastante seria cuando me decía que esta casa sería perfecta para ustedes, para criar a su hijo, para crecer como familia. Más silencio. Mamá, podemos hablar de esto. Ven a casa. Abre la puerta. Solucionemos esto como adultos. No. ¿Cómo que no? No voy a abrir la puerta. No voy a solucionar nada. Ustedes tomaron su decisión cuando me echaron. Ahora yo tomo la mía. Esto es una locura. Eres mi madre. No puedes hacerme esto. Míralo de esta forma, Fernando. Te estoy enseñando una lección que debí enseñarte hace años. Acciones tienen consecuencias. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Dónde se supone que vayamos? Eso no es mi problema. Ustedes son adultos. Tienen 30 días para encontrar algo. ¿30 días? Brenda está embarazada. No podemos estar buscando casa en su estado. Debieron pensar en eso antes de querer echarme de la mía. Escuché a Brenda al fondo, gritando algo que no alcancé a distinguir. Fernando le respondió, sus voces elevándose en una discusión acalorada. Luego volvió al teléfono. Necesitamos al menos entrar por nuestras cosas. Pueden recoger sus pertenencias el lunes a las 3 de la tarde. Estaré ahí con mi abogada. Tienen 1 hora para llevarse lo que es suyo. Nada más. Mamá, por favor. Adiós, Fernando. Colgué. Mi mano no temblaba. Mi voz había sido firme. Y por primera vez en días, sentí que estaba recuperando el control. Carolina me miró con admiración. Eso fue perfecto. Fue necesario. Ahora viene la parte interesante, dijo, sacando otra carpeta. Porque hay algo más que descubrí y que necesitas saber. El tono de su voz me puso en alerta. ¿Qué? Investigué un poco más sobre Brenda. Y encontré algo que te va a enfurecer. Abrió la carpeta y me mostró documentos impresos. Correos electrónicos. Conversaciones. Consultas legales. Mi sangre se heló mientras leía. Porque lo que Carolina había descubierto era mucho peor de lo que imaginaba. Los documentos que Carolina había esparcido frente a mí contaban una historia que me revolvió el estómago. Correos electrónicos entre Brenda y un abogado especializado en derecho de personas mayores. Fechados desde hace 4 meses. Mucho antes de que me echaran de mi habitación. Mucho antes de que siquiera mencionaran la nursery. Lee este, dijo Carolina, señalando un email en particular. Lo leí una vez. Luego otra. Las palabras se clavaban como agujas. Brenda había consultado sobre la posibilidad de declarar a una persona mayor como incompetente mental. Preguntaba sobre tutelas, sobre cómo obtener control legal de los bienes de alguien con demencia senil, sobre el proceso para que un familiar directo tomara decisiones financieras. El abogado había respondido con detalles específicos. Necesitarían evaluaciones médicas de al menos 2 doctores. Documentación de comportamiento errático. Pruebas de que la persona no podía manejar sus finanzas. Y lo más importante, un familiar directo, preferiblemente un hijo, que solicitara la tutela ante un juez. Sigue leyendo, dijo Carolina con voz tensa. El siguiente email era de Brenda al mismo abogado, 3 semanas después. Decía que ya había contactado a 2 médicos privados que estarían dispuestos a hacer las evaluaciones necesarias si el precio era correcto. Que su esposo, el hijo único de la señora en cuestión, estaba de acuerdo con proceder. Que la señora tenía propiedades valuadas en más de $3 millones que quedarían bajo su control una vez establecida la tutela. $3 millones. Mi patrimonio reducido a un número en un email. Mi vida convertida en un plan de robo legalizado. Hay más, dijo Carolina, pasando a otro documento. Era un borrador de petición legal. Una solicitud formal para declarar a Marisol Herrera, 70 años, mentalmente incompetente para manejar sus propios asuntos. Citaba episodios de confusión, olvidos, decisiones financieras erráticas. Todo inventado. Todo fabricado. Todo diseñado para robarme todo lo que había construido. Estos hijos de puta, susurré. Mi voz apenas salía. Querían declararme demente. No solo eso, Carolina señaló fechas en los emails. Mira cuándo empezaron a planear esto. Enero.
justo después de que Brenda descubrió que estaba embarazada. Enero. 6 meses de planificación meticulosa. 6 meses fingiendo ser familia mientras conspiraban para robarme mi cordura, mi dignidad, mi libertad. Todo lo que habían hecho tenía sentido ahora. Las sugerencias sutiles de que estaba olvidando cosas. Las veces que Brenda mencionaba mi edad con lástima fingida. Fernando comentando que parecía cansada, confundida, que tal vez debería ver a un doctor. No eran preocupaciones. Eran preparativos. Estaban construyendo una narrativa. Creando evidencia. Preparando el terreno para declararme incompetente y tomar control de todo. El plan era echarte de tu habitación primero, explicó Carolina. Establecer que no podías tomar decisiones apropiadas. Luego, cuando reaccionaras con enojo o confusión, usarían eso como prueba de inestabilidad emocional. Finalmente, presentarían la petición legal, te harían evaluar por sus médicos comprados, y un juez te declararía incompetente. Y Fernando tendría control de todo. Exactamente. Como tu único hijo y pariente más cercano, él sería nombrado tutor legal. Manejaría tus finanzas, tus propiedades, tu vida. Y Brenda, por supuesto, manejaría a Fernando. Sentí náuseas. Me levanté y caminé hacia la ventana de la suite, mirando la ciudad sin verla realmente. Mi propio hijo. La sangre de mi sangre. El niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que crié sola después de perder a su padre. Había conspirado para robarme todo. Para encerrarme en algún asilo mientras él y su esposa vivían en mi casa, gastaban mi dinero, disfrutaban de mi trabajo. ¿Cómo conseguiste estos documentos?, pregunté sin voltearme. Tengo contactos. El asistente del abogado de Brenda le debe un favor a alguien que me debe un favor a mí. Digamos que ciertos emails fueron compartidos confidencialmente. ¿Son admisibles en corte? Técnicamente no. Fueron obtenidos sin una orden. Pero no los necesitamos para corte. Los necesitamos para que tú sepas la verdad completa. Me volteé hacia ella. ¿Y qué hago con esta verdad? Carolina se recostó en su silla, estudiándome. Esa es tu decisión. Podemos confrontarlos con esto. Podemos usarlo como palanca para asegurarnos de que nunca se acerquen a ti de nuevo. O podemos simplemente continuar con el desalojo y cortar todo contacto. Pensé en Fernando. En el niño de 5 años que lloraba cuando lo dejaba en el kinder. En el adolescente que me abrazaba después de los partidos de fútbol. En el joven de 25 que me prometió en el funeral de su padre que siempre cuidaría de mí. Todas esas versiones de mi hijo habían muerto. El hombre que quedaba era un extraño. Un extraño peligroso que había estado dispuesto a robarme mi libertad. Quiero que sepan que lo sé, dije finalmente. Quiero que entiendan que descubrí su plan. Que no soy la vieja tonta que creyeron que era. Entonces se lo diremos el lunes cuando vengan por sus cosas. No. Antes. Ahora. Saqué mi teléfono y marqué el número de Fernando. Contestó al primer timbre. ¿Mamá? Gracias a Dios. Necesitamos hablar. Cállate y escucha, lo interrumpí. Mi voz era de hielo. Sé lo que planeaban. Sé todo. Silencio absoluto al otro lado. ¿De qué hablas? De los emails de Brenda con el abogado. De la petición para declararme incompetente. De los médicos que iban a comprar. De todo el maldito plan para robarme mi vida. Más silencio. Luego escuché a Brenda al fondo. ¿Qué dice? ¿De qué habla? Ponme en altavoz, ordené. Escuché un clic. Ahora podía oír la respiración de ambos. Los dos me escuchan. Sé que desde enero han estado planeando declararme demente. Tengo los emails. Tengo las consultas legales. Tengo todo. Eso es ridículo, dijo Brenda, pero su voz temblaba. No sé de qué habla. ¿No? Entonces no te importará que mencione al doctor Ramírez y al doctor Santos. Los 2 médicos que contactaste para hacer evaluaciones falsas. O al abogado Méndez, especialista en tutelas, con quien has estado en contacto 4 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá, yo puedo explicar, comenzó Fernando. No hay nada que explicar. Querían robarme todo.
Querían encerrarme en algún asilo mientras ustedes tomaban mi casa, mi dinero, mi empresa. Querían que el mundo me viera como una vieja loca mientras ustedes vivían de mi trabajo. No era así, dijo Fernando, pero su voz carecía de convicción. Tu madre está mintiendo, dijo Brenda, y por primera vez escuché pánico real en su voz. Por favor, Fernando, dime que ella está mintiendo. Las palabras de la thumbnail. El momento había llegado. La sonrisa de Brenda estaba a punto de desaparecer para siempre. No estoy mintiendo, dije tranquilamente. Y ahora van a aprender lo que pasa cuando intentas destruir a alguien que es mucho más inteligente que tú. Mamá, espera. Empezó Fernando. Escúchenme bien porque solo lo diré una vez. El lunes a las 3 de la tarde pueden venir por sus cosas. Tienen una hora. Mi abogada estará presente. Después de eso, no quiero volver a verlos nunca. Si intentan contactarme, si intentan acercarse a mí, si siquiera pronuncia mi nombre, presento estos emails ante un juez y los acuso de intento de fraude y abuso de ancianos. No puedes probarlo, dijo Brenda, pero su voz era apenas un susurro. Inténtame. Tengo recursos que ustedes ni siquiera imaginan. Tengo abogados que los destruirían en corte. Tengo conexiones que harían que nunca volvieran a conseguir trabajo en esta ciudad. Así que les sugiero que tomen sus cosas el lunes y desaparezcan de mi vida para siempre. Eres una perra, escupió Brenda. Y tú eres una ladrona que subestimó a su víctima. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De una rabia justa, purificadora. Carolina me observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Eso fue brutal. Fue necesario. ¿Crees que aparecerán el lunes? Oh, aparecerán. Porque ahora saben que lo sé. Y saben que si no cooperan, los destruyo completamente. Me senté de nuevo, sintiendo como la adrenalina recorría mis venas. Durante 70 años había sido buena, amable, complaciente. Había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Había tragado insultos y humillaciones para mantener la paz. Había permitido que me pisotearan porque tenía miedo de estar sola. Pero esa mujer había muerto. En su lugar había nacido algo más fuerte, más peligroso. Una mujer que había construido un imperio y que no tenía miedo de protegerlo. Una mujer que cobraba sus deudas. ¿Qué sigue?, preguntó Carolina. Miré los documentos esparcidos sobre la mesa. Las pruebas de la traición. Las evidencias de la conspiración. Ahora esperamos al lunes, dije. Y les mostramos exactamente qué pasa cuando intentas hacerle guerra a Marisol Herrera. Carolina sonrió. Va a ser glorioso. Tenía razón. Iba a ser absolutamente glorioso. El domingo pasó en una calma tensa. No recibí más llamadas de Fernando ni de Brenda. El silencio era revelador. Probablemente estaban discutiendo, peleando, buscando alguna salida que no existía. Yo lo sabía porque había estado en su posición años atrás, cuando el mundo se derrumbaba y cada opción parecía un callejón sin salida. La diferencia era que yo había luchado para salir. Ellos solo habían aprendido a robar. Pasé el día revisando cada detalle con Carolina. Preparamos una lista completa de lo que Fernando y Brenda podían llevarse: su ropa, sus artículos personales, los regalos que les había dado a través de los años. Nada más. Los muebles que Brenda había comprado con mis tarjetas de crédito se quedaban. Las joyas que Fernando me había cargado se quedaban. Todo lo que habían adquirido con mi dinero permanecería en mi casa, porque técnicamente era mío. Van a pelear por algunas cosas, advirtió Carolina. Déjalos intentarlo. Tengo los recibos de todo. Esa noche, sola en la suite del hotel, me permití un momento de debilidad. Saqué una fotografía vieja de mi cartera. Fernando a los 10 años, sonriendo con un diente de menos, abrazándome después de su primer partido de béisbol. Yo era más joven entonces, mi cabello todavía oscuro, mis ojos llenos de esperanza. Pensaba que podía darle todo y que el amor sería suficiente. Me equivoqué. El lunes llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Carolina y yo llegamos a la mansión a las 2:30, media hora antes de la hora acordada. Quería estar preparada, en control, cuando ellos aparecieran.
El cerrajero ya había instalado las nuevas cerraduras y me entregó el juego completo de llaves. Abrí la puerta principal y entré a mi casa por primera vez en una semana. El olor era diferente. Perfume caro de Brenda, colonia de Fernando, algo extraño e invasivo que no pertenecía. Caminé por los pasillos como una extraña en mi propio hogar. En la sala encontré cajas de artículos de bebé. Muebles todavía en empaques. Compras recientes que probablemente hicieron antes de que cancelara las tarjetas. En la cocina, platos sucios en el fregadero. Botellas de vino vacías en el mostrador. Evidencia de la vida que habían estado viviendo mientras yo estaba desterrada. Subí las escaleras lentamente. Mi antiguo cuarto estaba al final del pasillo. La puerta estaba cerrada. Respiré hondo y la abrí. Lo que vi me quitó el aliento. Habían comenzado a redecorar. Las paredes, antes en un tono crema elegante, estaban a medio pintar de color lavanda. Mis cortinas de marfil habían sido removidas y tiradas en una esquina. El tocador antiguo que tanto amaba había sido movido al pasillo, como basura. La cama todavía estaba ahí, pero cubierta con sábanas que no reconocí. Brenda había traído sus propias cosas y las había esparcido por toda la habitación. Maquillaje en mi tocador. Ropa en mi vestidor. Zapatos alineados donde antes estaban los míos. Había tomado posesión de mi espacio en menos de una semana, borrándome como si nunca hubiera existido. Marisol, llamó Carolina desde abajo. Ya llegaron. Miré la habitación una última vez. Luego cerré la puerta y bajé las escaleras. Llegó el momento. Fernando y Brenda estaban parados en la entrada, viéndose miserables. Fernando tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Brenda se veía pálida, su mano protectora sobre su vientre en un gesto que probablemente había ensayado para parecer vulnerable. «Hola, mamá», dijo Fernando con voz pequeña. No respondí. Solo los miré con frialdad. Carolina estaba a mi lado, portafolio en mano, todo profesionalismo. «Tienen una hora», dijo ella. «Pueden llevarse ropa, artículos personales y cualquier cosa que puedan probar que compraron con su propio dinero». «Eso es ridículo», explotó Brenda. «La mitad de las cosas de esta casa las elegí yo». «Con el dinero de ella», respondió Carolina sin alterarse. «Lo cual las hace propiedad de la señora Herrera». «Fernando, di algo», exigió Brenda, girándose hacia mi hijo. Fernando me miró, buscando algo en mis ojos. Compasión, tal vez. Debilidad. No encontró nada. «Mamá, sé que las cosas se salieron de control», comenzó. «Pero podemos arreglarlo. Podemos hablar. Somos familia». «Familia», repetí la palabra como si fuera venenosa. «La familia no conspira para declararte demente. La familia no planea robarte todo lo que tienes». Brenda dio un paso adelante. «Eso fue un malentendido. Yo solo estaba investigando opciones, por si acaso algún día las necesitaras. No era personal. Contactar médicos para que hicieran evaluaciones falsas no era personal. No eran falsas. Solo estaba siendo precavida. Mentirosa». La palabra salió como un látigo. Brenda se encogió. «Tienen 55 minutos», dijo Carolina, mirando su reloj. Fernando se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Esto es una locura. No podemos empacar toda nuestra vida en una hora». «Debieron pensar en eso antes», dije. «Ahora suban y empaquen, o llamo a seguridad para que lo saquen sin nada». Sabía que era un farol, no había seguridad esperando, pero ellos no lo sabían. Fernando tomó a Brenda del brazo y subieron las escaleras. Los escuchamos moverse por las habitaciones, abriendo cajones, cerrando maletas. Carolina y yo nos quedamos abajo, cronometrando cada minuto. «Esto debe ser difícil para ti», dijo Carolina suavemente. «Lo es», admití. «Pero es necesario». A los 20 minutos, escuchamos gritos. La voz de Brenda, histérica. «No podemos llevarnos esto. Lo compré yo». La voz de Fernando, cansada. «Con su dinero, Brenda. Todo fue con su dinero». «No me importa. Es injusto». Más ruidos. Algo cayó y se rompió. Carolina alzó una ceja,
lista para subir, pero la detuve. Déjalos. Están destruyéndose solos. Pasaron 40 minutos. Luego 50. Finalmente, a los 58 minutos, bajaron las escaleras arrastrando 4 maletas grandes y varias cajas. Fernando se veía derrotado. Brenda tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Inspeccioné las maletas rápidamente. Ropa, zapatos, algunos artículos de tocador. Nada de valor real. Nada de lo que realmente habían querido. Las llaves. Extendí mi mano. Fernando sacó las llaves de su bolsillo lentamente, mirándolas como si fueran su última conexión conmigo. Las depositó en mi palma sin decir palabra. Ahora váyanse, dije. Mamá, por favor. La voz de Fernando se quebró. Solo déjanos explicar. Déjanos. Tienen 5 segundos para salir o llamo a la policía. Brenda tomó a Fernando del brazo. Vámonos. Ella no vale la pena. Algo en mi pecho se apretó ante esas palabras, pero no lo demostré. Los vi salir por la puerta principal, arrastrando sus maletas, cargando sus cajas. Vi cómo subían a un auto rentado barato, probablemente lo único que pudieron pagar ahora que no tenían acceso a mi dinero. Vi cómo Brenda lloraba en el asiento del pasajero mientras Fernando conducía. Y vi cómo desaparecían por la calle, fuera de mi casa, fuera de mi vida. Carolina cerró la puerta detrás de ellos. El sonido del cerrojo fue final, definitivo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Vacía, admití, pero libre. Caminamos de regreso a la sala. Me senté en mi sofá, en mi casa, rodeada de silencio. Era un silencio diferente al de antes. No era soledad. Era paz. ¿Qué sigue?, preguntó Carolina. Ahora reconstruyo, dije. Limpio esta casa de todo rastro de ellos. Vuelvo a trabajar. Vuelvo a vivir. ¿Y si intentan contactarte de nuevo? No lo harán. Saben que si lo hacen, uso esos emails. Y eso los destruiría completamente. Carolina asintió, satisfecha. Has hecho lo correcto, Marisol. Lo sé. Pero saberlo no hacía que doliera menos. Esa noche, después de que Carolina se fuera, subí a mi antigua habitación. Las paredes a medio pintar. El desorden que dejaron. Los restos de su invasión. Saqué mi teléfono y llamé a una empresa de limpieza profesional. Necesito que vengan mañana temprano, dije. Quiero que pinten sobre las paredes lavanda. Quiero todo restaurado exactamente como estaba. No importa el costo. Por supuesto, señora Herrera. ¿Algún color en particular? Crema, dije, recordando cómo era antes. Quiero que sea exactamente como antes. Colgué y me quedé parada en el centro de la habitación. Esta había sido mi batalla. Mi guerra silenciosa. Y la había ganado. Pero las victorias, descubrí, a veces saben amargas cuando el precio es la familia. Me permití llorar entonces. No por Fernando. No por Brenda. Sino por la ilusión que había perdido. La ilusión de que el amor era suficiente. La ilusión de que la sangre significaba lealtad. La ilusión de que podía confiar en alguien completamente. Esas lágrimas fueron mi despedida. A la madre que fui. A la mujer que creía en cuentos de hadas. A la tonta que pensaba que dar todo significaba recibir algo a cambio. Cuando las lágrimas se secaron, me sequé el rostro y salí de la habitación. Cerré la puerta detrás de mí. Mañana comenzaría la reconstrucción. Pero esta noche, simplemente sobreviviría al dolor de haber hecho lo correcto. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad. La empresa de limpieza llegó al amanecer del martes y trabajó sin parar durante 3 días completos. Pintores cubrieron las paredes lavanda con el crema elegante que siempre había sido. Limpiadores profesionales fregaron cada rincón, eliminando todo rastro del perfume de Brenda, del desorden de Fernando, de la invasión que había manchado mi santuario. Contraté decoradores para restaurar exactamente como estaba antes. Las cortinas de marfil fueron reemplazadas por unas idénticas que encontraron en Italia. El tocador antiguo fue pulido y devuelto a su lugar. Cada fotografía de Antonio volvió a su marco de plata. Para el viernes, mi habitación era mía de nuevo. Entré esa noche y respiré profundo.
Olía a pintura fresca, a limpieza, a nuevo comienzo. Me senté en mi cama restaurada y miré alrededor. Era como si Fernando y Brenda nunca hubieran existido aquí. Como si todo hubiera sido una pesadilla de la que finalmente desperté. Pero las pesadillas dejan cicatrices. Y las mías eran profundas. El lunes siguiente regresé a mi empresa por primera vez en 2 semanas. Herrera Propiedades ocupaba 3 pisos de un edificio en el distrito financiero. Lo había construido desde cero, desde una oficina pequeña con 2 escritorios hasta esta corporación que manejaba desarrollos millonarios. Mi asistente, María, me recibió con una sonrisa nerviosa. Señora Herrera, qué gusto verla de regreso. Nos tenía preocupados. Estoy bien, María. Solo necesitaba tiempo para resolver asuntos personales. Ella asintió, sin hacer más preguntas. Esa discreción era una de las razones por las que llevaba conmigo 15 años. Caminé por las oficinas, saludando empleados, revisando proyectos. Todo funcionaba perfectamente sin mí, lo cual era tanto tranquilizador como ligeramente inquietante. Había construido algo tan sólido que podía sobrevivir mi ausencia. Llegué a mi oficina y encontré sobre mi escritorio una pila de documentos que requerían mi firma. Contratos, propuestas, reportes financieros. Me senté en mi silla de cuero y comencé a trabajar. Era reconfortante. El trabajo nunca me traicionaba. Los números nunca mentían. Los contratos nunca conspiraban en mi contra. A media mañana, María tocó la puerta. Señora Herrera, tiene una llamada. ¿De quién? Dudó. De Fernando. Sentí como se me tensaba la mandíbula. Dile que no estoy disponible. Ya lo hice. Ha llamado 5 veces esta mañana. Dice que es urgente. No me importa qué tan urgente sea. No acepto sus llamadas. María asintió y salió. 10 minutos después volvió. Ahora llamó Brenda. Dice que necesita hablar con usted sobre una emergencia. Misma respuesta. Señora, ella mencionó algo sobre el bebé. Me detuve a mitad de firma. El bebé. Mi futuro nieto. Un ser inocente en todo este desastre. Por un momento consideré contestar. Luego recordé los emails. El plan para declararme demente. La crueldad calculada. No, dije firmemente. Si hay una verdadera emergencia médica, pueden llamar a una ambulancia como cualquier persona normal. Pero no me usen al bebé para manipularme. María pareció aliviada de que hubiera visto a través de la táctica. Entendido. Bloqueo sus números. Por favor. Esa tarde tuve una junta con inversionistas potenciales para un nuevo desarrollo. Un complejo residencial de lujo en las afueras de la ciudad. $40 millones en inversión. Presenté el proyecto con la confianza de alguien que había hecho esto cientos de veces. Respondí preguntas técnicas. Negocié términos. Para cuando terminó la junta 3 horas después, tenía compromisos por 25 millones. Uno de los inversionistas, un hombre de unos 60 años llamado Aurelio, se quedó después de que los demás se fueron. Impresionante presentación, señora Herrera. Gracias. He oído hablar de usted durante años. Su reputación es legendaria en esta industria. Pero debo admitir que verla en acción es otra cosa completamente. Sonreí levemente. Llevo haciendo esto mucho tiempo. Se nota. Y si me permite decirlo, se ve particularmente feroz hoy. Como si tuviera algo que probar. Me miró con ojos perspicaces. Solo estoy haciendo mi trabajo. Bueno, sea lo que sea que la motiva, está funcionando. Cuente conmigo para otros 10 millones adicionales. Me gusta invertir en ganadores. Esa noche, sola en mi mansión restaurada, preparé la cena por primera vez en semanas. Nada elaborado, solo pasta con salsa de tomate fresca, una ensalada simple, una copa de vino tinto. Me senté en el comedor enorme, en una mesa diseñada para 12 personas, completamente sola. El silencio era absoluto. Antes, ese silencio me habría asustado. Me habría hecho sentir la ausencia de familia, de compañía, de propósito. Ahora era diferente. Era mi silencio. Mi espacio.
Mi paz elegida. Comí despacio, saboreando cada bocado, cada momento de soledad que antes hubiera considerado una maldición y ahora veía como un regalo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí, aunque sabía que probablemente era un error. Mamá, soy Fernando. Cambié de número porque bloqueaste el otro. Por favor, necesitamos hablar. Brenda está desesperada. Estamos viviendo en un motel barato. No tenemos dinero. El bebé viene en 3 meses y no tenemos dónde vivir. Por favor, ayúdanos. Leí el mensaje 2 veces. Sentí una punzada de algo. No era compasión. Era el eco de un instinto maternal que alguna vez tuve. Pero ese instinto había sido traicionado demasiadas veces. Bloqueé el nuevo número sin responder. 5 minutos después, otro mensaje de otro número diferente. Marisol, soy Brenda. Fernando no quería que le escribiera, pero estoy desesperada. Sé que cometimos errores. Pero por favor, piense en su nieto. Un bebé inocente que no tiene la culpa de nada. ¿De verdad va a dejar que su nieto nazca en un motel? Esa fue más calculadora. Usar al bebé. Usar la culpa. Usar exactamente las tácticas que habían usado antes. Bloqueé ese número también. Terminé mi cena en paz. Lavé los platos. Subí a mi habitación. Me puse el pijama de seda que había comprado para mí misma, no para impresionar a nadie más. Me acosté en mi cama, en mi habitación, en mi casa, en mi vida. Y dormí profundamente por primera vez en meses. La semana siguiente establecí una nueva rutina. Despertaba a las 6, hacía yoga en la terraza que daba al jardín, desayunaba tranquila mientras leía el periódico. Iba a la oficina y trabajaba hasta las 5. Regresaba a casa, cocinaba, leía, veía películas. Los fines de semana visitaba galerías de arte, iba a conciertos, almorzaba con Carolina. Era una vida simple. Solitaria, tal vez. Pero mía. Completamente, absolutamente mía. Carolina vino a visitarme un sábado por la tarde. Nos sentamos en la terraza con té y pastelillos que compré en mi pastelería favorita. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó. Intentaron contactarme varias veces. Bloqueé todos los números. ¿Y cómo te sientes con eso? Pensé en la pregunta honestamente. Libre. Culpable a veces. Pero mayormente libre. La culpa es natural. Eres madre. Pero recuerda lo que intentaron hacerte. Lo recuerdo. Todos los días lo recuerdo. Carolina bebió su té. Sabes que eventualmente tendrás que decidir qué hacer sobre el bebé. Tu nieto. Lo sé. Pero ese niño tendrá 2 padres. Padres que eligieron sus acciones. No es mi responsabilidad rescatarlos de las consecuencias. Hablas como si fuera fácil. No es fácil, admití. Pero es necesario. Si los ayudo ahora, solo les enseño que pueden traicionarme y aún así obtener lo que quieren. ¿Qué clase de lección es esa? Carolina asintió. Tienes razón. Pero el mundo no siempre ve las cosas así. La gente juzgará. Dirán que eres una abuela cruel que abandonó a su familia. Que digan lo que quieran. Yo sé la verdad. Y yo también, dijo Carolina, tomando mi mano. Y te apoyo completamente. Nos quedamos sentadas en silencio confortable, mirando el jardín donde las flores comenzaban a florecer después del invierno. Era abril. Primavera. Temporada de renacimiento. ¡Qué apropiado! ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije después de un rato. Todo esto me ha hecho más fuerte. Me quitaron mi ilusión de familia, pero me devolvieron algo más valioso. ¿Qué? A mí misma. La mujer que era antes de preocuparme tanto por lo que otros pensaban. La mujer que construyó un imperio y no se disculpaba por ello. Carolina sonrió. Esa mujer nunca se fue. Solo estaba escondida bajo capas de deber familiar y expectativas sociales. Tenía razón. Y ahora, finalmente, estaba encontrando el camino de regreso a ella. 2 semanas después, recibí una visita inesperada en mi oficina. María entró con expresión preocupada. Señora Herrera, hay alguien aquí que insiste en verla.
Dice que es urgente y que no se irá hasta hablar con usted. ¿Quién es? Se llama Adriana. Dice que es amiga de Brenda. Sentí como se me tensaban los hombros. Por supuesto. Si Fernando y Brenda no podían llegar a mí directamente, enviarían a alguien más. Dile que no estoy disponible. Ya lo hice. Ella dice que esperará todo el día si es necesario. Está sentada en la recepción y... María bajó la voz. Está causando una escena, hablando en voz alta sobre familias deshechas y abuelas sin corazón. Cerré los ojos y respiré hondo. Así que esa era su nueva táctica. Humillación pública. Presión social. Hacerme quedar como la villana. Hazla pasar, dije finalmente. Pero quédate cerca. Si esto se pone difícil, la sacas. María asintió y salió. Momentos después, entró una mujer de unos 30 años, cabello oscuro, vestida de forma llamativa con un vestido color rojo intenso y tacones altos. Me miró con una mezcla de desprecio y falsa preocupación. Señora Herrera, gracias por recibirme. Sé que está ocupada. Tiene 5 minutos, dije sin invitarla a sentarse. Ella se sentó de todas formas. Soy Adriana, amiga cercana de Brenda. Vengo a hablar con usted sobre la situación con su hijo y su nuera. No hay situación. Ellos tomaron decisiones y ahora viven con las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Así llama usted a dejar a su hijo y a su nuera embarazada viviendo en un motel horrible? ¿A negarles ayuda cuando más la necesitan? Ellos no necesitan mi ayuda. Necesitan aprender a valerse por sí mismos. Adriana se inclinó hacia adelante, con expresión dramática. Señora Herrera, no sé qué pasó entre ustedes, pero Brenda está devastada. Llora todos los días. Está embarazada de casi 7 meses y el estrés no es bueno para el bebé. Fernando está trabajando en 2 empleos tratando de conseguir dinero para un apartamento. Están desesperados. Deberían haber pensado en eso antes de conspirar para robarme todo lo que tengo. Los ojos de Adriana se agrandaron con sorpresa ensayada. ¿Robarle? ¿De qué habla? Abrí un cajón de mi escritorio y saqué copias de los emails que Carolina había conseguido. Los esparcí sobre el escritorio frente a ella. Hablo de esto. De la conspiración para declararme incompetente mental. De los médicos que iban a comprar para hacer evaluaciones falsas. De los meses de planificación para robarme mi libertad y mi patrimonio. Adriana palideció mientras leía los documentos. Yo no sabía nada de esto. Entonces ahora lo sabe. Y puede decirle a Brenda que enviar intermediarios no funcionará. Que llorar no funcionará. Que usar al bebé no funcionará. Tomaron su decisión. Ahora viven con ella. Pero el bebé... El bebé tiene 2 padres que deberían haber pensado en su futuro antes de intentar destruir el mío. No es mi responsabilidad rescatarlos. Adriana se levantó, furiosa. ¿Sabe qué? Brenda tenía razón sobre usted. Es una mujer fría, egoísta, que solo piensa en su dinero. Ese niño es su nieto y le está dando la espalda. Ese nieto tendrá la vida que sus padres puedan darle, como todos los niños. No soy responsable de las malas decisiones de adultos de 40 años. Usted es una monstruo, escupió Adriana. Y algún día se arrepentirá de esto. Tal vez. Pero no será hoy. Ahora salga de mi oficina. Adriana tomó su bolso con movimientos bruscos y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Voy a asegurarme de que todos sepan qué tipo de mujer es usted. Su reputación quedará destruida cuando la gente sepa cómo abandonó a su propia familia. Haga lo que quiera, dije con calma. Pero si difunde mentiras sobre mí, mi abogada se encargará de usted también. Se fue dando un portazo. María entró segundos después. ¿Estás bien? Perfectamente bien. Solo fue teatro barato. Pero esa noche, sola en casa, las palabras de Adriana resonaban en mi mente. Monstruo. Fría. Sin corazón. ¿Era eso lo que era ahora? ¿Había cruzado la línea entre protegerme y convertirme en algo cruel? Me serví una copa de vino y salí a la terraza. La ciudad brillaba bajo la noche,
miles de luces representando miles de vidas. Cada una con sus propias batallas, sus propias traiciones, sus propias decisiones imposibles. Pensé en el bebé. Mi nieto. Un niño que nacería en 3 meses y que probablemente crecería escuchando historias sobre la abuela malvada que los abandonó. Nunca conocería mi versión. Nunca sabría sobre la conspiración, sobre la traición, sobre el dolor que me causaron. Solo sabría que su abuela los rechazó cuando más la necesitaban. Esa verdad dolía más de lo que esperaba. Pero cambiar mi decisión ahora sería peor. Sería enseñarle a Fernando y Brenda que la manipulación funciona. Que pueden herirme y aún así recibir mi apoyo. Que no hay consecuencias reales para sus acciones. No podía hacer eso. No sobreviviría a convertirme en su salvavidas emocional y financiero por el resto de mi vida. Mi teléfono sonó. Carolina. Acabo de recibir una llamada interesante, dijo. Un reportero de un blog de chismes locales. Preguntando sobre una empresaria exitosa que supuestamente abandonó a su familia. Quería mi comentario. Adriana, dije. Cumplió su amenaza. ¿Quieres que maneje esto legalmente? Pensé por un momento. ¿Qué tan malo puede ser? En esta era de redes sociales, bastante malo si la historia se vuelve viral. La gente ama odiar a los ricos que supuestamente no tienen corazón. Déjalo, dije finalmente. Si quieren convertirme en villana, que lo hagan. Yo sé la verdad. Tú sabes la verdad. Eso es suficiente. ¿Estás segura? Podríamos adelantarnos, contar tu versión primero. No, no voy a rebajarme a pelear en blogs de chismes. Tengo una empresa que dirigir y una vida que reconstruir. Que hablen lo que quieran. Eres más fuerte de lo que pensé, dijo Carolina con admiración. O más estúpida. El tiempo dirá. Ella rió. Probablemente un poco de ambas. Pero te apoyo de todas formas. Colgamos y me quedé mirando la ciudad. Mañana probablemente habría artículos sobre mí. Comentarios de extraños que no conocían la historia completa. Juicios de gente que nunca había sido traicionada por su propia sangre. Y sobreviviría todo eso también. Porque había sobrevivido cosas peores. Había sobrevivido la muerte de mi esposo. Había sobrevivido construir un negocio en una industria dominada por hombres. Había sobrevivido la traición más profunda posible. Un poco de publicidad negativa era nada comparado con eso. Al día siguiente, el artículo apareció. No en un blog importante, sino en uno de esos sitios de chismes locales que nadie toma en serio. El titular decía, empresaria millonaria abandona a hijo y nuera embarazada en motel. El artículo pintaba una imagen de mí como una mujer rica y sin corazón que echó a su familia por razones mezquinas. Citaba a fuentes cercanas, obviamente Adriana y probablemente Brenda, describiendo mi crueldad. Decía que mi nieto nacería en la pobreza mientras yo vivía en mi mansión. Los comentarios eran predeciblemente horribles. ¿Qué clase de monstruo hace eso? El dinero corrompe a la gente. Espero que se pudra en su mansión vacía. Algunos pocos preguntaban si había más en la historia. Esos fueron ignorados. La narrativa de la abuela malvada era más jugosa, más fácil de creer, más satisfactoria para la indignación colectiva. Cerré la laptop y me fui a trabajar. En la oficina, algunos empleados me miraron diferente. Con curiosidad. Con juicio. Algunos con lástima. Ignoré todas las miradas y me enfoqué en mi trabajo. A media mañana, María entró con expresión preocupada. Señora Herrera, han estado llegando llamadas de clientes. Algunos preguntando sobre el artículo. Y algunos están preocupados sobre trabajar con alguien que supuestamente trata mal a su familia. Ahí estaba. El costo real de mantenerme firme. No solo mi reputación personal, sino mi negocio. Mi legado. Diles la verdad, dije. Que es un asunto familiar privado y que no afecta mi capacidad profesional. ¿Y si no es suficiente? Entonces perdemos algunos clientes. Pero no voy a explicarme ante extraños que prefieren creer chismes que investigar la verdad. María asintió, todavía preocupada, y salió. Me quedé sola en mi oficina,
mirando por la ventana hacia la ciudad que había conquistado. Esta era mi nueva realidad. Había elegido protegerme, había elegido ponerme primero, había elegido rechazar la manipulación. Y ahora pagaba el precio social. Pero mientras miraba mi reflejo en el vidrio de la ventana, vi a una mujer que todavía estaba de pie. Maltratada, juzgada, sola, pero de pie. Y eso, decidí, tendría que ser suficiente. Las semanas siguientes fueron las más difíciles. El artículo se compartió en redes sociales locales y aunque no se volvió viral como Carolina temió, causó suficiente daño. Perdí 3 clientes importantes que citaron diferencias irreconciliables como razón. Todos sabíamos que era por el artículo. En eventos de la industria, sentía las miradas, los susurros. La empresaria exitosa que abandonó a su familia embarazada. El chisme era demasiado jugoso como para ignorarlo. Pero me mantuve firme. Asistía a cada reunión con la cabeza en alto. Cerraba tratos con la misma confianza de siempre. Trabajaba más duro que nunca, como si cada éxito profesional pudiera compensar el fracaso familiar. Una tarde de mediados de mayo, Carolina apareció en mi oficina sin avisar. Traía una botella de champaña y 2 copas. ¿Celebramos algo?, pregunté. El proyecto del complejo residencial, dijo con una sonrisa enorme. Acaban de aprobar todos los permisos. Construcción comienza en 2 semanas. Es el desarrollo más grande de tu carrera. Debería haber sentido euforia, alegría, orgullo. En cambio, sentí un vacío extraño. Eso es maravilloso, dije sin emoción. Carolina me estudió con preocupación. Marisol, ¿cuándo fue la última vez que dormiste bien? Duermo bien todas las noches. No me mientas. Te conozco hace 40 años. Sé cuándo estás fingiendo. Me recosté en mi silla y cerré los ojos. Está bien. No duermo bien. Tengo pesadillas. Sueño con el bebé. Con Fernando de niño. Con Antonio diciéndome que fracasé como madre. No fracasaste. ¿No? Mi hijo conspiró para robarme todo. Claramente hice algo mal. Carolina sirvió 2 copas de champaña y me entregó una. Criaste a un niño que se convirtió en un hombre egoísta. Eso no es tu culpa. Especialmente cuando tuviste que criarlo sola después de que Antonio murió. Pero tal vez lo consentí demasiado. Tal vez le di todo tan fácil que nunca aprendió a valorar nada. O tal vez se casó con una mujer manipuladora que sacó lo peor de él. No todo es tu responsabilidad, Marisol. Bebí el champaña. Sabía amargo. El bebé nace el mes que viene. Lo sé. Y yo no estaré ahí. No conoceré a mi nieto. Él crecerá pensando que soy un monstruo. O crecerá y algún día buscará la verdad. Y descubrirá que su abuela era una mujer fuerte que se protegió de gente que quería destruirla. Suenas muy segura. Porque lo estoy. Has hecho lo correcto, Marisol. Difícil, doloroso, pero correcto. Esa noche, sola en casa, abrí una caja que había estado evitando. Estaba llena de fotografías viejas. Fernando de bebé en mis brazos. Fernando dando sus primeros pasos. Fernando en su graduación universitaria. Fernando el día de su boda con Brenda, sonriendo como si fuera el hombre más feliz del mundo. Miré cada fotografía, buscando el momento donde todo se torció. El momento donde el niño dulce se convirtió en el hombre cruel. No lo encontré, porque probablemente no hubo un solo momento, sino años de decisiones pequeñas, de prioridades equivocadas, de lecciones no aprendidas. Cerré la caja y la guardé en el fondo del closet. Esas memorias pertenecían al pasado, al hijo que ya no existía. El teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, pero algo me hizo contestar. Hola. Señora Herrera, soy el doctor Navarro del Hospital General. Mi corazón se detuvo. Sí. Llamamos porque figura como contacto de emergencia en los archivos antiguos de Fernando Herrera. Él está aquí. Hubo un accidente. El mundo se inclinó. ¿Qué tipo de accidente? Un choque automovilístico. No pone en riesgo su vida, pero tiene lesiones que requieren cirugía. Él pidió que la llamáramos.
¿Y Brenda? Su esposa está bien. Ella no venía en el auto. Señora Herrera, Fernando está pidiendo verla antes de la cirugía. Cerré los ojos. Por supuesto. Ahora que estaba herido, ahora que me necesitaba, ahora aparecía la llamada. ¿Cuándo es la cirugía? En 2 horas. Está en el cuarto 312. Colgué sin comprometerme a nada. Me quedé sentada en el sofá, procesando. Fernando estaba herido. Mi hijo, sin importar todo lo que había hecho, estaba en un hospital pidiendo verme. La parte maternal de mí quería correr hacia él. La parte racional me decía que esto era otra manipulación. Otra forma de engancharse emocionalmente. Llamé a Carolina. Fernando tuvo un accidente. Está en el hospital. ¿Vas a ir? No sé. Parte de mí quiere. Parte de mí sabe que es una trampa. ¿Una trampa? Marisol está herido. Y yo estoy cansada. Cansada de ser manipulada. Cansada de sentirme culpable. Cansada de todo esto. Carolina suspiró. Solo tú puedes decidir qué hacer. Pero te diré esto, si no vas y algo sale mal, vivirás con esa culpa el resto de tu vida. Si vas y él intenta manipularte de nuevo, al menos sabrás que lo intentaste. Tenía razón. Como siempre. Voy contigo, agregó Carolina. No deberías hacer esto sola. 30 minutos después estábamos en el hospital. Los pasillos olían a desinfectante y enfermedad. Subimos al 3er piso. El cuarto 312 estaba al final del pasillo. Carolina se quedó afuera. Entra tú primero. Yo espero aquí. Toqué la puerta suavemente y entré. Fernando estaba en la cama, conectado a varios monitores. Tenía un brazo enyesado y cortes en la cara. Se veía pequeño, vulnerable, como el niño que alguna vez fue. Mamá, dijo cuando me vio. Su voz se quebró. Viniste. El doctor llamó. Dijo que hubo un accidente. Perdí el control del auto. Un camión se pasó el alto y tuve que virar. Choqué contra un poste. Me quedé junto a la puerta, manteniendo distancia. La cirugía es seria. Tienen que ponerme placas en el brazo. Nada mortal, pero... Hizo una pausa. Tuve mucho tiempo para pensar mientras esperaba la ambulancia. Y me di cuenta de algo. ¿De qué? De que podría haber muerto hoy. Y lo último que te dije fue cruel. Lo último que hicimos fue pelear. Y eso me aterra, mamá. Me aterra morir con todo este odio entre nosotros. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sé que la cagamos. Sé que Brenda y yo hicimos cosas horribles. Los emails, el plan, todo. Fue imperdonable. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque somos débiles, admitió. Porque vimos una vida fácil y la quisimos sin trabajar por ella. Porque Brenda me convenció de que merecíamos más de lo que teníamos. Y porque fui lo suficientemente estúpido como para creerle. ¿Y ahora qué? ¿El accidente te hizo ver la luz mágicamente? No. He estado viéndola por semanas. Vivir en un motel horrible, trabajar 2 empleos por dinero mínimo, ver a Brenda llorar todas las noches porque no tenemos nada. Esa ha sido mi luz. Mi castigo. Y lo merezco completamente. Me acerqué un poco más a la cama. Brenda siente lo mismo. Fernando dudó. Brenda está enojada. Dice que tú nos debes ayuda. Que eres nuestra familia y que las familias se ayudan sin importar qué. Entonces ella no ha aprendido nada. No. Pero yo sí. Y sé que probablemente es demasiado tarde. Sé que destruí cualquier posibilidad de tener una relación contigo. Pero necesitaba que supieras que lo siento. Realmente, profundamente lo siento. Lo estudié. Buscando señales de manipulación. De actuación. Solo vi a un hombre quebrado, devastado por sus propias decisiones. ¿Qué quieres de mí, Fernando? Nada. No vine aquí a pedirte dinero o ayuda. Solo quería que supieras que te amo. Que siempre te he amado, incluso cuando hice cosas horribles. Y que entiendo si nunca puedes perdonarme. Una enfermera entró.
Señor Herrera, es hora de prepararlo para cirugía. Fernando asintió. Me miró una última vez. Gracias por venir, mamá. Significa más de lo que sabes. Salí del cuarto sin decir nada más. Carolina me esperaba en el pasillo. ¿Y bien? Dice que lo siente, que entiende lo que hizo mal, que aprendió la lección. ¿Le crees? No lo sé. Parte de mí quiere creerle. Parte de mí piensa que es solo otra manipulación. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia la puerta del cuarto. Voy a esperar a que salga de la cirugía, para asegurarme de que esté bien. Y luego me voy a ir. Y después, continúo con mi vida. Él con la suya. Y tal vez, algún día, cuando haya demostrado con acciones y no solo palabras que cambió, podamos hablar de nuevo. Pero no hoy. Hoy solo soy una madre asegurándose de que su hijo sobreviva a una cirugía. Nada más. La cirugía duró 3 horas. Carolina y yo esperamos en la cafetería del hospital, bebiendo café terrible y hablando poco. Cuando el doctor finalmente salió, nos informó que todo había ido bien. Fernando estaría en recuperación y podría irse a casa en 2 días. Subí una última vez a verlo. Estaba dormido, todavía bajo los efectos de la anestesia. Me quedé parada junto a su cama por 5 minutos, mirando a este hombre que alguna vez fue mi pequeño niño. Luego me fui sin decir adiós. Brenda llegó cuando yo salía. Nos encontramos en el pasillo. Ella se veía agotada, con el vientre enorme a punto de estallar. Por un momento, ninguna dijo nada. «Vino», dijo ella finalmente. «El doctor llamó. ¿Va a ayudarnos ahora? Ahora que ve lo mal que estamos». «No». Su rostro se endureció. «Entonces, ¿para qué vino?» «A regodearse». «Vine a asegurarme de que mi hijo sobreviviera a la cirugía. Nada más». «Su hijo», repitió con amargura. «Su hijo que está destrozado trabajando 2 empleos mientras usted vive en su mansión. Su hijo que llora por las noches porque extraña a su madre. Mi hijo que conspiró para declararme demente y robarme todo lo que tengo», respondí con calma. «Ese hijo». Brenda bajó la mirada. «Eso fue idea mía. Fernando solo me siguió la corriente. Lo cual lo hace igualmente culpable. Él es un hombre adulto que tomó decisiones adultas. Y ahora vive con las consecuencias. ¿Y qué hay del bebé? También él debe vivir con las consecuencias. El bebé tendrá la vida que ustedes puedan darle. Como millones de otros niños en el mundo cuyos padres trabajan duro para salir adelante. Ustedes no son especiales. No merecen un trato diferente solo porque cometieron errores. Usted es increíblemente cruel», dijo Brenda. «Y usted es increíblemente manipuladora. La diferencia es que yo lo admito». La dejé ahí parada y me fui. Carolina me alcanzó en el estacionamiento. «¿Estás bien?» Sorprendentemente, sí. Por primera vez en meses, me siento completa. Completa. Como si hubiera cerrado un capítulo. Vi a Fernando. Me aseguré de que estuviera bien. Pero no cedí. No me dejé manipular. Mantuve mis límites. Carolina sonrió. «Estoy orgullosa de ti». Yo también estoy orgullosa de mí. Pasaron 6 semanas. Junio se convirtió en julio. El calor del verano llenaba la ciudad. Yo me sumergí completamente en mi trabajo. El proyecto del complejo residencial avanzaba perfectamente. Firmé 2 contratos nuevos importantes. Mi empresa no solo sobrevivió el escándalo del artículo, sino que prosperó. Resultó que la mayoría de la gente de negocios respetaba a alguien que ponía límites firmes, incluso con familia. Una tarde de mediados de julio, María entró a mi oficina con un sobre. «Esto acaba de llegar por mensajería. Es de Fernando». Lo miré como si fuera venenoso. ¿Lo abro o lo desecho? «Ábrelo. Pero si es otra manipulación, quémalo». Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía. Leí la carta primero. «Mamá, nació el bebé. Un niño. Lo llamamos Antonio, como papá. Pesa 3,5 kilos y está sano.
Brenda y él están bien. No te escribo para pedirte nada. Solo quería que supieras que tu nieto está aquí, y que lleva el nombre del hombre que ambos amamos. No espero que respondas. No espero que vengas. Solo quería que lo supieras. Fernando. Miré la fotografía. Un bebé diminuto envuelto en una manta blanca. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados, la expresión seria de todos los recién nacidos. Se parecía a Fernando cuando nació. Se parecía a Antonio. Sentía algo quebrarse en mi pecho. No era debilidad. Era algo más complejo. Era la comprensión de que la vida continuaba. Que un nuevo ser había entrado al mundo. Que llevaba el nombre de mi esposo. Que era sangre de mi sangre, aunque nunca lo conociera. Guardé la fotografía en el cajón de mi escritorio. No respondí la carta, pero tampoco la tiré. Una semana después, transferí $50,000 a una cuenta de ahorro a nombre de Antonio Herrera. Le di instrucciones al banco de que el dinero solo podría ser accedido cuando el niño cumpliera 18 años. No se lo dije a Fernando. No se lo dije a Brenda. Era un regalo para el niño, no para ellos. Un regalo que descubriría cuando fuera adulto. Una herencia de la abuela que nunca conoció. Carolina se enteró por accidente cuando revisábamos documentos financieros. Creí que habías cortado todo contacto. Y lo hice. Esto no es para Fernando. Es para Antonio. El niño no tiene la culpa de las decisiones de sus padres. Eres más suave de lo que pretendes ser. O tal vez solo soy justa. El niño merece algo. Pero lo tendrá cuando pueda tomar sus propias decisiones, no antes. Agosto llegó con días brillantes y noches cálidas. Cumplí 71 años sola en mi mansión, con una cena elegante que preparé para mí misma. No hubo llamadas de Fernando. No hubo mensajes de Brenda. Solo silencio. Y estaba bien con eso. Carolina vino a visitarme al día siguiente con un pastel y más champaña. Feliz cumpleaños atrasado. Gracias. ¿Cómo te sientes? Diferente. Me siento libre, dije honestamente. Por primera vez en años, completamente libre. No extrañas tener familia. Extraño la idea de familia, pero no extraño la realidad de lo que era. La manipulación, la culpa, el miedo constante de no ser suficiente. ¿Y qué hay de la soledad? Miré alrededor de mi sala, mi casa, mi santuario. No estoy sola. Estoy en paz. Hay una diferencia. Carolina levantó su copa. Por la paz entonces. Y por las mujeres que tienen el coraje de elegirse a sí mismas. Brindamos. El champagne sabía dulce esta vez. 3 meses después, en noviembre, recibí una última carta de Fernando. Mamá, no sé si leerás esto. Probablemente no deberías. Pero necesito escribirlo de todas formas. Han pasado 6 meses desde que nos echaste. 6 meses viviendo con las consecuencias de nuestras acciones. Al principio estaba furioso. Sentía que nos habías abandonado injustamente. Pero ahora, viendo a Antonio crecer, trabajando cada día para darle lo que necesita, entiendo algo que nunca entendí antes. Entiendo que tú hiciste esto sola cuando papá murió. Entiendo que construiste todo desde cero. Entiendo que te tomé por sentado toda mi vida. Y entiendo que merecía perderlo todo. Brenda y yo nos separamos. Ella nunca pudo aceptar que esto fue nuestra culpa. Sigue culpándote a ti. Pero yo no. Yo me culpo a mí mismo. Tengo custodia compartida de Antonio. Trabajo en construcción ahora, trabajo real, no el puesto falso que tenía en tu empresa. Gano poco, pero lo gano honestamente. Vivo en un apartamento pequeño, pero es mío. Y por primera vez en mi vida, me siento orgulloso de algo que logré yo mismo. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que finalmente aprendí la lección que intentaste enseñarme toda mi vida. Acciones tienen consecuencias. Y el trabajo duro tiene valor. Gracias por eso. Incluso si llegó tarde. Incluso si me costó todo. Tu hijo, Fernando. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé junto a la fotografía de Antonio en mi escritorio. No respondí. Todavía no estaba lista.
Tal vez nunca lo estaría. Pero por primera vez, sentí algo parecido a esperanza. No esperanza de reconciliación, sino esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo bueno había salido de todo este dolor. Fernando finalmente estaba aprendiendo a ser un hombre. Un año después, en el aniversario de cuando me echaron de mi habitación, me senté en mi terraza con una copa de vino y miré hacia atrás en todo lo que había pasado. Había perdido a mi hijo. Había ganado mi libertad. Había sido traicionada. Había sobrevivido. Había sido llamada monstruo. Había demostrado ser fuerte. Mi empresa era más exitosa que nunca. Mi reputación se había recuperado. Las personas que importaban conocían la verdad. Las que no merecían explicaciones. Y yo, Marisol Herrera, a mis 71 años, estaba viviendo la mejor versión de mi vida. Sola, sí, pero no vacía. Llena de trabajo que amaba. De amigos que me valoraban. De una paz que había ganado con sangre, sudor y lágrimas. Ellos querían que me fuera. Y me fui. Pero no como ellos esperaban. No derrotada. No destruida. Me fui llevándome todo. Mi dignidad. Mi poder. Mi futuro. Y les dejé solo las consecuencias de sus acciones. Y mientras miraba la ciudad brillar bajo las estrellas, sonreí. Porque al final, la mejor venganza no fue quitarles cosas. Fue enseñarles que una mujer de 70 años que construyó un imperio sola nunca puede ser derrotada. Solo puede elegir cuando la pelea ya no vale su tiempo. Y yo elegí mi paz sobre su drama. Elegí mi libertad sobre su manipulación. Elegí mi vida sobre sus planes. Y en esa elección, encontré algo que ningún dinero puede comprar. Encontré a mí misma de nuevo. Si eso me hace un monstruo en sus ojos, que así sea. Porque en mis propios ojos, finalmente era libre. Y esa libertad, descubrí, era lo único que realmente necesitaba.